Take a seat. Pueden sentarse. Marcos 2, versículo 1, en la serie expositiva de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, saliendo enfrente de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Este es un pasaje que podemos encontrarlo. Lo encontramos en Mateo 9:1-8. También lo encontramos en Lucas 5, 7 y 26. Y lo encontramos en Marcos, que es el que vamos a estudiar esta mañana. Este mensaje del paralítico lo he predicado muchas veces, pero siempre hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Siempre hay algo nuevo. Lo puedo predicar muchas veces, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para que nosotros podamos aprender de esta palabra. Yo quisiera que esta mañana usted también fuera parte de esto y que usted entrara a ese lugar, que usted fuera parte, que usted entrara a ese lugar donde va a estar Jesús, donde va a estar los 4 hombres y el paralítico, donde va a estar los fariseos y multitudes. Pero en el contexto y lo que hemos predicado en las enseñanzas anteriores, nos dice que Jesús vino a destruir todas las obras del diablo. Todas las obras del diablo. Jesús dice que predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba y Jesús también sacaba fuera demonios. Y la fama de Jesús se regó por toda Siria, por toda Galilea, por Capernaum, por todos lados, por todo lo que Jesús andaba haciendo. Dice que Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia, y se difundió su fama por toda Siria. Dice que le traían los que tenían dolencia, a los afligidos de diversas enfermedades. Dice también
que traían endemoniados, lunáticos. Y la palabra bien clara dice que lo seguía mucha gente atrás de Jesús. Jesús sanaba al instante, en el momento, con una sola palabra, con un solo toque. Jesús sanaba. Jesús dijo, levántate y anda. Una sola palabra. Jesús estaba demostrando que Él era Dios. Jesús estaba demostrando que Él era el Mesías prometido. Jesús sanaba al instante, en el momento. La gente no necesitaba rehabilitación. En el momento Jesús sanaba. Un solo toque, una sola palabra. Jesús sanó a miles, a cienes y a cienes. Jesús sanó. Pero Jesús solamente salvó a pocos. Sanó a miles, pero salvó a pocos. ¿A quiénes fue que Jesús salvó? A aquellos que tenían fe. A nadie más, solo a los que tenían fe. Como ustedes ven en todos los pasajes que he predicado, y que Jesús ha sanado y ha salvado, tu fe te ha salvado. Tu fe te sanó, tu fe te salvó. Esas dos palabras son casi iguales, significan lo mismo. Salvó y sanó. Sanaba al instante. En Mateo también nos dice que Jesús iba por todas partes y donde quiera que Jesús iba, Jesús sanaba. Quiere decir que en esa época de Jesús no habían enfermos. Dice la palabra que Jesús los sanó a todos. Wow, qué lindo es Jesús, ¿verdad? No habían enfermos en esa época, a menos de aquellos que estaban postrados, aquellos que no salían de sus casas. Alguna persona los tenía que llevar, como los ciegos. Este mensaje que traigo del paralítico, tuvieron que llevarlo a él. Entonces, Marcos 2:1 dice que Jesús ya había estado en muchos lugares. Pero ese día dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. Se oyó que Él estaba en casa, pero quiero decirles una cosa, esta no era la casa de Jesús. No era la casa de Jesús, porque la misma palabra nos dice que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Una vez le preguntaron, ¿dónde vives? Y llegó y le dijo, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. No tenía lugar, no tenía casa. Jesús andaba día y noche predicando y enseñando la palabra de Dios. La palabra nos dice en un versículo anterior, en el versículo 1:29, nos dice que esta casa era de Simón y Andrés, que era de Pedro, esa casa. Y ahí era el centro del ministerio de Jesús, era como su cuartel general. De ahí Jesús partía para las otras ciudades. Esta ciudad de Capernaum estaba a la orilla del mar. Y Jesús salía de Capernaum, cruzaba el mar, iba a sacar un endemoniado. Jesús andaba. Ese era el ministerio de Jesús. Pero dice que, y recuerden lo que les dije anteriormente, yo quiero que usted vaya también a este lugar y que usted se siente ahí donde está Jesús. Cerca. Dice la palabra que estaban en ese lugar, estaban los fariseos, estaban los discípulos y también había otros personajes. Hoy nos vamos a identificar con qué personaje nos vamos a identificar nosotros esta mañana. Versículo 2. Al saber que estaba Jesús en casa, se juntaron de manera que ya no cabía nadie cabía, dice la palabra, ni aún en la puerta. No había lugar por la puerta. La multitud lo seguía a Jesús. Ya no cabían ni la puerta, pero hay algo que me llama la atención,
que Jesús les predicaba la palabra. ¿Qué les predicaba Jesús? La palabra de Dios. Eso es lo que Jesús andaba predicando. El ministerio de Jesús era predicar primordialmente la palabra de Dios. Andaban algunos milagreros detrás de Jesús para que lo sanara. Pero cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, es cierto, Jesús sanaba, predicaba, pero predicaba la palabra de Dios. Pero la gente andaba buscando que Jesús le hiciera los milagros, le hiciera las sanidades, pero y eso era la enfermedad del cuerpo. Pero cuando Jesús les empieza a predicar de la enfermedad del espíritu, cuando les empieza a predicar del pecado, mucha gente se le fue. Mucha gente se le fue a Jesús. Cuando les empezó a decir, su teología no es buena, la religión que tienen no sirve, la manera como están comportándose no es buena. Hipócritas, les decía Jesús. La gente se le estaba yendo a Jesús, porque cuando se predica la palabra, a la gente le incomoda, porque le toca algo que está dentro de él, que quizás la gente no lo puede ver, pero hay pecado dentro de cada uno de nosotros, y Jesús viene a tocar eso que está en los corazones de nosotros. A eso es lo que viene Jesús. Claro, vino a hacer milagros, sanidades y todo lo que Jesús hacía, pero lo importante para Jesús era predicarte tu palabra. A decirle, la manera como estás tratando a tu esposa, esa no está bien. No está bien. Lo que prediqué anteriormente, que los judíos en aquel tiempo, si la señora estaba un poquito pasada, o porque le tenía mal olor en la boca, o porque no le cocinaba bien, ya podían darle cartas de divorcio. Eran terribles. Y Jesús le dice, eso no está bien. La vida que ustedes llevan no está bien. La manera como adoran a Dios no está bien. La religión que ustedes tienen tampoco está bien. Todo lo que hacen no está bien. 2000 años y viene Jesús a cambiarles toda la mente, a hablarles del pecado. Y no les gustaba. Jesús, se te están yendo todos. Pedro, ¿te quieres ir tú también? No, Señor, porque solamente tú tienes palabra. Jesús no andaba con cuentos. Él le hablaba directamente a la persona. Nunca se arrepintió de lo que dijo. Él dijo lo que dijo y eso fue lo que dijo y así es. Nunca, mire hermano, discúlpeme porque es que usted esté en pecado, pero discúlpeme. No. Jesús nunca anduvo con cuentos. Y eso lo llevó a Jesús ¿a qué? A que lo mataran, a que lo crucificaran. Siempre que vas a hablar la palabra, alguien te va a crucificar, alguien te va a querer matar. Jesús le predicaba la palabra de Dios y cada predicador, cada persona que enseña, lo que tiene que enseñar es la palabra de Dios. Es el ministerio principal de cada uno de nosotros. Pedro dijo a sus compañeros, a los demás apóstoles, les dijo, ¿saben qué? Busquemos personas para que nos ayuden a cuidar los huérfanos y las viudas, y nosotros, los que predicamos y enseñamos, dediquémonos nada más a orar y a predicar la palabra. Eso era lo más importante, porque la palabra es la que te va a abrir las puertas del cielo. Por la palabra de Dios, de Jesús, hay salvación, hay limpieza, hay purificación por medio de la palabra. Es la que te crea, la que te crió y es la que te alimenta, la palabra de Dios. Pero dice, deseemos la palabra de Dios, dice, como el bebé desea la leche materna, así tenemos que desear la palabra de Dios. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios? Muy pocos. Estamos deseando la palabra de Dios. Muy pocos. Jesús no venía como fabricante de milagros. Él lo hacía. Pero lo que Jesús vino era predicar el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Juan el Bautista.
Y cada vez que hacía un milagro, no le digan a nadie. No. Pero estos salían corriendo. Él me sanó. Él lo decían a todo el mundo. Y por eso la fama de Jesús creció. Ya no lo miraban como un solo enseñador de la palabra, sino como alguien que hacía milagros. Tenemos que predicar la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Y no es a la manera, es a la manera de este libro que está aquí. Tenga cuidado, porque andan muchos predicadores que te prometen el cielo, la tierra y todo, los beneficios. Jesús vino a predicar la palabra de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. De repente, dice la palabra, y nuestro trabajo es predicar el evangelio. Está la multitud. Había una casa que era la casa de Simón, Pedro y Andrés. Nosotros ya estamos ahí adentro. Fuimos invitados por Jesús para entrar esta mañana ahí. No sé dónde se sentó usted, pero ahí estaba yo también viendo. ¿Qué quiero hacerles ese cuadro? ¿Me explico? La multitud estaba afuera, no había espacio para entrar, no había lugar, ya no había nada. Nos dice la palabra que como no podían acercarse, trajeron unos a un paralítico y cargado por 4, dice la palabra. Vienen 4 hombres, quieren entrar, traen un hombre paralítico, pero nadie los deja pasar, nadie los deja entrar. De repente, alguno de ustedes que está dentro dice, ¿qué está pasando afuera? Porque nosotros siempre somos curiosos, ¿verdad? Pastor, ¿qué está pasando afuera? No sé. Espérense, voy a averiguar. Abro un poquito ahí y veo lo que está pasando afuera. No, como que traen a alguien. Ese que traen es un paralítico, pero no lo dejan entrar. De repente, ¡pum! Después del alboroto o después de la bulla, hay un silencio. Todo el mundo callado. Pero los que estaban afuera, como no pudieron entrar, trataron de buscar cómo podían llevar a este hombre a los pies de Jesús. Las casas en aquel tiempo, porque le estoy dibujando un panorama, las casas en aquel tiempo eran pegadas. Algunas, quizás el de la esquina tenía una escalera. Estos se fueron con el paralítico, buscaron la escalera, la encontraron, quizás cruzaron varios techos para poder llegar a la casa. ¿Aquí es? Sí, aquí es. Ok, hay gente afuera. Sí, entonces esta es la casa. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer ellos? Las casas en aquel tiempo eran de barro seco, unas tablas, unas ramas, lodo. Hacían la capa y dice, estos hombres llegaron al techo y el que traían no era un parapléjico, era un paralítico, pero que no podía moverse, nada, no podía moverse este hombre. Nadie lo dejó pasar. Un paralítico, este no era parapléjico, era cuadripléjico. O sea que no podía mover las manos, no podía mover los pies, quizás solamente la vista. Duro, ¿verdad? Este hombre no podía hacer nada, estaba inmovilizado completamente, no se podía mover. Lo único que el hombre miraba día a día era el techo de su casa. No miraba nada más. Ese hombre estaba así, día y noche, viendo hacia arriba. Tenía que moverlo para poder ver a un lugar o el otro. Estaba solo ese hombre. Ese hombre estaba cansado. No tenía ninguna probabilidad humana de caminar. No había ninguna probabilidad. Triste, sin energía. Día a día se consumía este hombre.
solo, cansado. Quizás alguna vez pensó este hombre en quitarse la vida. Según él no servía para nada. Este hombre pasaba días y noches en plena oscuridad. Día y noche en plena oscuridad. No salía de su casa. Este hombre no iba al templo nunca. Quizás él mismo se preguntaba acerca de que tal vez era un castigo de parte de Dios, porque eso es lo que pensaban anteriormente, de que era castigo de parte de Dios lo que él estaba pasando. Este hombre rumiaba su amargura, estaba amargado. Pero ese día, su vida le iba a cambiar completamente. ¿Y por qué le iba a cambiar ese día? Porque ahí estaba Jesús. Jesús estaba en la ciudad de él. Jesús estaba donde vivía el paralítico y andaba haciendo milagros, andaba predicando la palabra. Y lo llevan a estos amigos llevan a este paralítico donde estaba Jesús. Era la única esperanza. Era su única luz. Estos hombres habían oído tanto de Jesús que su fe fue creciendo. Cada vez que oían de Jesús, ¿saben qué? Los pueblos eran pequeños. Sanó la suegra de Pedro. Oye, ¿saben qué? Sanó un leproso. Y estos hombres oían, y cuando oían de lo que Jesús hacía, lo que oían de la palabra de Dios, su fe crecía. ¿Y por qué crecía? Porque la fe viene por el oír lo que hace Dios. Quizás algunos de ellos vio también cuando fue sanado el leproso, cuando fue sanada la suegra de Pedro, porque Pedro tenía suegra. Hay un lugar por ahí donde nos dicen de que Pedro, pues, que nunca se casó. Pero suegro tenía suegra. Estos no dudaron. Yo creo que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Antes de llevarlo, y vamos a hacerlo así, y vamos a hacerlo así, pero yo creo que va a estar fácil. Lo vamos a meter por la puerta y lo vamos a llevar donde está la presencia de Dios. No hubo manera de poder entrar. La puerta estaba llena, la gente estaba afuera, la gente estaba tapando las ventanas. ¿Y qué hicieron para llevar a Jesús? Hicieron hasta lo imposible. Estos subieron, los 4 hombres, subieron al paralítico. Y Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. De repente como que empieza a caer polvo. ¿Les cayó polvo a ustedes también? Ahí están ustedes. ¿Y qué es lo que hacen? De repente oyen arriba y miran una cara que está quitando una rama, y luego miran otra cara, y luego queda el boquete, como dicen, el hueco abierto, y ya ustedes miran 4 caras, y ustedes están viendo para arriba. Wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hubieran pensado ustedes? ¿Qué pensaría yo también? Y ustedes están viendo y ven esos hombres y ven que de repente empiezan a bajar a uno, y aquel paralítico ahí por un lado, porque uno tiraba la cuerda más larga y el paralítico, hasta que de repente ese paralítico está enfrente de Jesús. Ese paralítico está enfrente de aquel que lo había creado. Estaba frente a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Estos sí eran buenos amigos. No sé cuántas calles llevaron ese paralítico, hermano. ¿Cuántas calles creen ustedes? No sé. Imagínense cargando a este paralítico. Y este paralítico no se podía valer por él mismo. Hasta sus necesidades íntimas no podía hacerlas. A saber cómo llegó donde Jesús.
Si en la subida pasó algo, no sabemos. Pero lo llevaron y lo bajaron donde estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde estaba su sanador y donde estaba también su Salvador, nuestro Señor Jesús. Ellos sabían que solamente Jesús podía hacerlo. Ellos estaban seguros. ¿Por qué estaban seguros? Porque imagínense todo lo que hicieron por llevar a este hombre a Jesús. ¿Qué podría hacer usted para llevar a alguien a Jesús? Él vino a predicar. Quizás saltaron algunos techos, como le dije, para llegar a la casa donde estaba Jesús, donde estaba la multitud afuera. Ya no había ningún alboroto, el único alboroto que había era ese, quitando la madera, quitando todo eso. Pero la palabra de Dios en la Reina Valera nos dice que descubrieron el techo, lo descubrieron el techo. No entendí mucho esa palabra y me fui a la aramea y a la hebrea y dice que rompieron el techo, que levantaron el techo. Eso es lo que dice. Pero la Valera dice que lo descubrieron. Pero usted está entendiendo. Se abre un hueco grande, bastante grande. Aparece 4 cabezas mirando hacia adentro y empiezan a bajar una camilla, un catre, y bajan al paralítico y lo ponen enfrente a Jesús. ¿Qué dirías tú cuando ves que están rompiendo el techo? ¡Qué insolentes estos hombres! No están dejando predicar al maestro. Callen a estos hombres. Están molestando la enseñanza. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Yo creo que Jesús al verlo se puso a reír. Lo vio. Y Jesús hizo una cosa que ninguno de nosotros que estaba ahí hizo, porque nunca pensaron, nosotros nunca pensamos, nosotros qué necios estos hombres, ¿cómo van a romper el techo de la casa del vecino? Pastor, por favor, calle ese niño que está gritando. Eso es lo que puede, ¿cierto? Callen a esos locos que están arriba, esos 4 locos, y déjenos disfrutar la enseñanza de Jesús. Eso creo que es lo que pensaríamos nosotros. Pero Jesús no dijo nada, no los regañó, no les dijo nada por la imprudencia de ellos, ni la necedad de ellos, sino que se puso Jesús, como siempre, y les dijo, ¿saben qué? Les aplaudió su fe. Su fe ha salvado a este hombre. Jesús no le dijo nada, no lo regañó, no le demandó ni que arreglaran el techo, que era una casa ajena, que no fueran maleducados. No, Él no les dijo eso. Su fe ha salvado a este hombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente tiene fe en sí misma, o tiene fe en su trabajo, o tiene fe en alguna cosa. Pero estos hombres habían puesto la fe en quien en verdad nosotros tenemos que poner nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar depositada en Jesús. Nada más. Y esto fue lo que hicieron. Depositaron su fe en Jesús. Su fe impresionó a Jesús. Jesús vio la fe de ellos. Quiere decir que, fíjense que yo le voy a decir una cosa, yo veo alguna fe de ustedes. Yo veo la fe. Y Jesús, imagínense, Jesús vio la fe de ellos. Dice que cuando Él venga quiere encontrar fe en nosotros. ¿Pero fe en qué? En Él. Nada más que en Él. Porque tenemos fe, algunos tenemos fe. Pero ¿en quién está puesta nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Jesús ve la fe de ellos y les dice, tus pecados te son perdonados. Como le dije, si Jesús ve la fe, yo también veo la fe.
Yo veo la fe cuando veo a aquellos hermanitos en que sirvo, que hago, dónde voy, tantas cosas que yo puedo ver la fe. Hace poco me llamó una doctora del hospital UNC y me dijo, Pastor Ángel, a mi esposa, sí, y sí, nosotros sí, porque la conocemos. Aquí hay un muchacho hondureño, tiene 18 años, se llama José, y este muchacho no tiene ningún familiar aquí, ni papá, ni mamá, nadie, está solo. Y alguien tiene que firmar un papel para que nosotros lo podamos atender y poner la dirección de alguien aquí para que podamos atenderlo. ¿Usted lo puede hacer? Sí, yo lo puedo hacer. Yo le di mi número. Inmediatamente le dije a mi esposa, voy a salir. Y fui a ver a este jovencito. Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas con este joven. Pero nosotros nos movilizamos también, así como hicieron esto. Estos hombres tuvieron fe. Yo veo la fe de ustedes. Yo veo que ustedes practican lo que yo les predico en la palabra. Hace poco prediqué del buen samaritano. ¿Somos nosotros buenos samaritanos? El que no ama a su hermano dice que no ama a nadie. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú teniendo algo, dice, y le ayudas a alguien, dice, ves a tu hermano en necesidad. Y si no lo haces, el amor de Dios no está en ti. Y si el amor de Dios no está en ti, el amor de quién tienes tú. Hay alguien que no hace nada por nadie. Ese es el cristianismo. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús a los fariseos. Su religión, la manera, no, ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Mire, yo quiero esta iglesia sana. Yo no quiero que nadie me critique a nadie, porque cada quien viene con heridas a este lugar. Que le critican el vestido, que le critican el pantalón, porque no tienen nada que hacer. No, eso es lo que les decía Jesús, religiosos. Ya me salí del tema. Y muchas veces tu fe va a ser probada también. La fe tuya va a ser probada. Cuando estos llegaron, ¡wow! La multitud. ¿Y ahora cómo entramos? La fe de ellos estaba siendo probada. Ella no les importó que les dijeran locos, no les importó que se burlaran de ellos, no les importó nada. Lo que ellos querían era llevar a este hombre a la presencia de Dios. A veces te ven hablando con alguien en la calle y miran con quién está hablando. Estos 4 hombres dejaron su comodidad con una fe inquebrantable en el Dios que lo imposible lo hace posible. Ellos sabían que al abrir este techo iban a llegar a tener un encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el León de la tribu de Judá, el Mesías encarnado, Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad. Pero ¿saben qué pasó cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Esto fue lo que le llevó a Jesús a la cruz. Eso fue lo que lo llevó a Jesús. Porque para ellos solamente Dios podía perdonar pecados. Y ahora está este hombre diciendo aquí, este hombre está aquí, Jesús, el carpintero, el hijo de María, no se sabe quién es el Padre, y ahora está diciendo que Él puede perdonar pecados cuando solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no sabían que aquel que estaba ahí enfrente, que llegó ese día, sí puede perdonar pecados porque Él es Dios. Ellos no estaban equivocados, es verdad, solamente Dios puede perdonar pecados. Y ahí estaba el que puede perdonar pecados. En ese momento que Él le dijo eso, Jesús estaba poniéndose como sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan cómo ellos cubrían el pecado en el Antiguo Testamento? Mataban un cordero, había que dentro de ese templo, porque no eran en casas ni en sinagogas, donde
llegaban ellos al perdón de pecado cada año. No, ellos llegaban al templo, había el sumo sacerdote dentro del templo y había también un sacrificio que era el cordero. Pero Jesús está en una casa, no está en el templo, ni está también en la sinagoga. Jesús está en una casa, pero en esa casa estaba el sumo sacerdote, que era el que iba a ofrecer el sacrificio unos días antes, y también en él estaba el cordero inmolado que iba a morir en unos días por el pecado de ese paralítico y tu pecado. ¿Me expliqué? Ahí estaba. Él podía hacerlo, porque él es el sumo sacerdote, y también él es el cordero inmolado. Él cumplía el requisito para poder perdonar pecados. Él es Dios, y solamente Dios puede perdonar pecados. Ahí estaba el cordero. Qué lindo cordero. Jesús estaba predicando un mensaje ahí. Jesús estaba predicando, pero nos dice la palabra, ellos estaban pensando, dice, porque Jesús les dice en el versículo, ahí estaban sentados también los escribas, eran los que sabían, escribían la Biblia, y sabían la Biblia, en aquel tiempo el Torá, el Pentateuco, sabían oralmente y escrita también. Ellos ponían leyes, ellos hacían lo que querían. Pero le dijo Jesús, ¿por qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es lo que les quiso decir Jesús? ¿Por qué murmuran dentro de ustedes mismos? ¿Me entienden? ¿Por qué murmuran? Jesús estaba oyendo lo que ellos estaban pensando. Jesús es omnisciente, Él sabe lo que tú piensas, Él sabe tu manera de pensar. Y eso es lo que les está, ¿por qué caviláis en vuestros corazones, en vuestros pensamientos? Sin hablar una sola palabra, nuestro Jesús estaba oyendo lo que estos estaban diciendo. ¿Qué estaban diciendo en sus corazones? En sus corazones, mentiroso, blasfemia. Solamente Dios puede perdonar pecados. Eso es lo que estaban diciendo ellos en sus corazones. Amén. Jesús sabe lo que tú estás pensando en este momento. Cuando yo estoy predicando aquí, hay otros que también están, mientras yo estoy hablando, hay otros que también están cavilando en sus corazones, pensando. Eso no es verdad. Eso yo no lo creo. Dudo mucho de eso. Hay dos, lo que ellos están pensando y están hablando, y lo que Jesús les está hablando. Tus pecados te son perdonados. Y eso es lo mejor que hemos podido nosotros recibir en nuestra vida. Tus pecados te son perdonados. Estamos a cuentas con Dios. Mis pecados están perdonados. Jesús le está diciendo, oye, déjame decirte algo. Todos tus pecados te son perdonados. Todos. Lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Aquel no podía robar. No podía hacer muchas cosas. Pero era un pecador también. Quizás él echaba la culpa a Dios, amargado, o no sé. Pero ¿qué ha de haber dicho el paralítico? Yo no vine a esto aquí. Yo no vine a que me perdonaran pecados. Yo lo que vine es a caminar, a que me sanaran. Yo creo que mejor me voy y vuelvo otro día. Lo que ha de haber pensado. No, yo no vine a que Jesús me perdonara, yo vine a que me sanara. Y Jesús lo debe haber quedado viendo. Oye, paralítico, tu problema no son tus piernas, tu problema es tu pecado. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema de nosotros, el pecado. Porque de todas maneras,
muchos de los que Jesús sanó y muchos de los que Jesús le hizo el milagro se murieron. Todos vamos a morir. Aunque Lázaro, Jesús lo resucitó, pero murió. El milagro más grande que fue hecho para Lázaro fue su salvación. Ese es el milagro más grande para nosotros. Amén. Nuestra salvación. Amén. Para Jesús lo primero. ¿Qué es lo primero para Jesús? La salvación. La salvación es lo primero para Jesús. Y lo primero era salvar su alma. Y Jesús está más interesado. Jesús está interesado en salvar tu alma y salvar mi alma. Entonces, en el siguiente versículo nos dice Jesús, ¿por qué cavilan en sus corazones? Y luego dice Jesús, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Qué es más fácil para ti, decir blanco o negro? ¿Qué es más fácil para ti decir, blanco o negro? ¿Ah? Las dos cosas son, ¿verdad? ¿Qué es más fácil para Jesús? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Qué es más fácil para Jesús? Las dos. Es más fácil para Jesús, pero le costó a Jesús más tarde derramar su sangre por ese paralítico y por cada uno de nosotros. Jesús fue a la cruz para salvarnos del pecado. Pero aquí les está diciendo Jesús, wow. Y me voy a Mateo, y dice en Mateo, le dice Jesús, porque no lo dice Marcos, ten ánimo, ten ánimo. Y le dice, hijo, ten ánimo. Y yo quiero decirles algo, que si Jesús le llama tiernamente hijo, y es como te llama a ti también, hijo. Y quiero decirles algo, que un hijo nunca, de los nunca, va a perder el derecho a comer el pan de vida. Nunca el hijo va a perder el derecho de comer el pan de vida, y nunca también va a perder el derecho de beber del agua de la vida eterna, del cual nunca jamás tendrá sed. Nunca. El que es hijo es hijo. Mi hija es mi hija. Siempre van a ser mi hijas. ¿Cierto? El que es hijo es hijo. Siempre vas a ser hijo. Mira, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Tengan ánimo. Wow. ¿Y para qué era eso? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para eso fue. Ese fue el veredicto que ellos estaban cavilando en sus mentes. Este es un mentiroso. Eso es lo que pensaba. Jesús sabía lo que estaban pensando. Fíjense que Jesús sabe lo que estás pensando ahorita. Ay, qué rica la comida cuando sale de aquí. Él sabe todo. De verdad. Pero yo sé que ustedes están en el mensaje. Ya vieron los 4 hombres. Ahora, yo quiero que ustedes se vayan a identificar esta mañana. ¿De qué grupo es usted? ¿Jesús? ¿De la multitud? ¿Jesús? ¿De aquellos 4 hombres? ¿O del paralítico? Que aquel que no hacía nunca nada, que todo el tiempo está así, que nunca hace nada por nadie. Eso es lo que hacía el paralítico, nada. Ese hombre no hacía nada por nadie. ¿Cómo? ¿Usted está en ese grupo también del paralítico, que nunca hace nada por las cosas del Señor? ¿Usted es el de las multitudes también, que le ponen estorbo a la gente para que vaya al Señor? ¿O usted es el de las multitudes que no dejaron pasar a aquellos 4 hombres?
Y cuando yo estaba leyendo 4 hombres, yo pienso bastante y digo, hay 4 evangelios, hay 4 que te llevan a la salvación. ¿Y quiénes son, pastor? El amor del Padre, el amor del Hijo, el poder del Espíritu Santo y la fe de ellos. 4. Pues son cosas que pienso nada más. Wow. Alégrate, le dice Jesús, llénate de felicidad, llénate de alegría. Tu pecado. ¿Saben por qué? ¿Por qué le está diciendo eso a Jesús? Porque el reino, la puerta del reino de los cielos se ha abierta. Ese hombre ya tiene la entrada libre, aunque se muera, ese hombre va directamente al cielo. Mi pregunta es, ¿dónde vas a ir tú? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde voy a ir yo? Ese es mi asunto. El problema más urgente que yo tengo es mi salvación. Yo no sé cuál es el problema urgente que tú tienes. Si hacer un trabajo después de aquí o ir a hacer, no sé. Pero el problema más urgente que tiene la humanidad es el pecado y la salvación. Es el asunto más urgente que nosotros debemos de tener. No hay otra cosa más urgente que esa. Versículo 9. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Para Jesús las dos cosas son fáciles. ¿Qué es más fácil? Blanco y negro. ¿Qué es más fácil? Las dos cosas son fáciles. Jesús es de lo imposible hace lo posible. Lo que no se puede hacer, Él lo hace. Y Jesús quiere y puede también, dice Él, cuando ¿se acuerdan? ¿Puedes sanarme, Señor? Sí. ¿Puedes? Sí puedo. Sí puedo. Jesús puede. Y si Él lo hizo ayer, lo puede hacer ahora. Él es el mismo ayer, el mismo hoy, y va a ser el mismo siempre por los siglos de los siglos. Él es Dios. Ahora, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se va sano físicamente, y no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Porque eso, levántate, anda. Inmediatamente ese hombre, las piernas ahí estaban. Inmediatamente ese hombre saltó, gozoso, alegre. Imagínense. Empezó a enderezar. Era un invertebrado anteriormente. ¿Está entendiendo? Are you listening to me? Levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se va sano, y no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Que él se levantó. ¿Qué pasó? Están rompiendo el techo. Y 4 hombres viéndole. Esa no fue la reacción de Jesús. Y dice que todos se asombraron, y dándole la gloria a Dios. Todos le glorificaron, dándole la gloria a Dios. Número 1, ¿te identificas tú con la reacción de Jesús? ¿Sí o no? ¿Cómo vio Jesús? Su fe. ¿Te identificas tú con Jesús? ¿Hay alguno que se identifica con Jesús aquí? Wow. Paciente, humilde, vio la fe de ellos. ¿O te identificas tú con la multitud? ¿Te molestarías? ¿Te molestaría con Jesús porque no le dijo nada? ¿Serás como la multitud que estaba pidiendo, serás como tú, como esa multitud que estaba impidiendo que este hombre fuera a los pies de Jesús? ¿Eres tú como la multitud que con tu testimonio haces tú que mucha gente impida ir a los pies de Jesús? Porque el testimonio habla. Porque yo sé que hay muchos, soy cristiano, pastor. ¿Y el testimonio? ¿Eres tú como la multitud que le impide a mucha gente ir a la presencia de Dios con lo que tú haces?
Págueme eso, por favor. Sería como personas. Hay mucha gente que quiere tener un encuentro con Jesús, pero por tu testimonio esa gente no va a los pies de Jesús. ¿Cierto? ¿Te pareces tú a esa multitud? Quizá la forma que tú eres y dices, cuando dices que soy cristiano, la gente ve que eso no es verdad en ti. Eres como esa multitud. Esa multitud no era cristiana, ¿no? Andaba detrás de Jesús, pues ustedes saben por qué. Quizás te pareces o te identificaste con esos 4 amigos. ¿Te estás identificando con esos 4 amigos que tú haces cualquier cosa por hablarle a una persona de Jesús y traerlo y vas a pasar cualquier situación difícil, pero tú lo traes, no te importa y lo llevas ¿Eres tú como ese? ¿Como esos 4 amigos? Mi hermano murió allá en California, pero antes de morir, como 6 meses antes, uno de los que trabajaba con él lo llevó a los pies de Jesús. ¿Fue salvo? ¿Eres tú como estos 4 amigos que llevan a muchas personas a los pies de Jesús? ¿O eres como el paralítico que está ahí, sin hacer nada? Lo que tú hablas puede hacer una diferencia. ¿Te identificaste ya con los 4 amigos? ¿Con quién te has identificado ahorita? ¿Con la multitud? ¿Que eres estorbo más bien para que otras personas vayan a Jesús? ¿O te estás identificando con estos 4 amigos? Que esos sí eran amigos. Hay gente que dice, yo mejor solo, ni amigos quiero tener. El cristiano no nació para ser como el llanero solitario. ¡Nunca! Hasta el llanero solitario tenía el indio toro al lado. Ese hombre no esperó nada a cambio. ¿Has traído tú alguna vez a alguien y has puesto el gas para tu carro y lo has traído a que venga a oír la palabra de Dios? ¿Te prestas tú a eso? Que me pague la gasolina. ¿Te prestas tú a eso? ¿Ayudarle a alguien que venga a los pies de Jesús? El paralítico solo pensaba en él, en su enfermedad. Y el hombre que es así solo piensa en él, en su egoísmo, en su orgullo. Ya me voy mejor. Me pueden apedrear y me van a crucificar allá afuera. Este hombre no esperó nada a cambio. Ya voy a terminar. Lo que ellos hicieron para mucha gente es ridículo. Quizás fue burla o cualquiera pensaría, como le dijo, 4 locos. Pero estos intervinieron en la sanación y en la salvación de Jesús. Si no hubiera sido por estos amigos, yo quiero que tú seas amigo, pero en verdad amigo. Que tú puedas estar una noche entera en el hospital o que no importa, orando. ¿Oras tú como amigo por otra persona? ¿Oras tú por alguien de aquí de la iglesia? Yo sé que hay algunos muchachos que oran por mí, 1, 2, 3, los demás no. Que cuando alguien esté enfermo, lo visiten. Las hermanas se oran por. Hermanas son lindas. Las hermanitas aquí, wow. Y le doy la gloria a Dios por eso, porque yo sé que están aprendiendo esta palabra. ¿A cuántos hemos traído al trono de la gracia? ¿Dónde está Jesús? ¿O te vas ahora, qué grupo es el que me falta? Quiero preguntarle a ustedes. ¿Qué grupo me faltó? Ya hablé de las multitudes, hablé de los 4 amigos, hablé de Jesús, hablé del paralítico que estaba ahí tirado. Yo no quiero que tú te parezcas a ese paralítico. ¿Quién me faltó? Los escribas. ¿Quién dijo? Los escribas. Eso me faltaron.
o lo critican todo. Ya lo saben todo, orgullosos, y hablé de ellos también. Yo no quiero que tú seas como esos escribas, que solo vienes a criticar. No. Ni me gusta que critiquen a los demás. ¿O fuiste alguno de estos que cuando vieron todo lo que Jesús fue e hizo con este paralítico, dice que glorificaron a Dios? Jamás he visto tal cosa, jamás he oído de tal cosa. Eso es lo que yo quiero que seamos todos en esta iglesia. Que glorifiquemos a Dios, no el domingo por la mañana, no, sino que día a día. Porque hay unos que el domingo Jesús es el rey, y entre semana ellos siguen siendo el rey. Domingo, Jesús es el rey, aleluya, pero toda la semana ellos siguen siendo el rey. Que el Señor me lo bendiga. Yo quiero que tú te pongas, que analices, que pienses con quién te identificaste hoy esta mañana, ya que tú estabas ahí sentado. Viste a Jesús, viste a los señores, los 4 amigos, viste la muchedumbre que estaba afuera, la multitud que estaba afuera, viste los fariseos y viste estos 4 amigos. ¿Qué preferirías tú? ¿Ser como esos amigos que llevan a la gente, o como el paralítico que está ahí? Ahí te dejo, y que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Que el Señor tenga misericordia y que el príncipe de paz, Jesús el Mesías, vaya contigo y el Espíritu Santo todos los días de tu vida, y que tengas una feliz semana. Amén. Adorando y glorificando al Rey por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. El pueblo dice amén. Denle un aplauso al Rey.